a mí me recuerda al Bosco, me recuerda a los cuadros de los santos mártires. Es que todo, o sea, toda la historia del arte está metida ahí, Sí, ¿no? sí, Está sí, metida, sí. pero ha Pero conseguido algo, que es ser único. Lo del fruto prohibido, sí, de hecho yo sostengo que era que un... no es una No, yo manzana, es sostengo... un caqui. No, era un higo. Era un higo. ¿Sabes por qué? No, pero no por eso, no por eso. Yo me ciño a ¿Por los qué? científicos. Ya que hemos estado hablando de coleccionismo, Sí, pues digo, voy a llevar alguna cosita que sea un poco interesante. a ver. Y está aquí, fíjate. Es... Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El arte que mamaste, aquí con Paco Valera y un servidor, Antonio Ceviarán. Y vamos a hablar de un tema que nos habéis pedido por comentarios. Tenéis que saber que leemos los comentarios y os hacemos caso, ¿eh? Pero claro, decíais que siguiésemos hablando sobre el simbolismo, que os han encantado, los pintores simbolistas, Sí, ¿no, Paco? sí, que nos pedían un segundo capítulo del simbolismo, pero hablando del simbolismo... Hay que hablar antes de hay otra que hablar cosa. antes de otra cosa, porque claro, hemos hablado mucho del simbolismo, pero el precursor de todo esto ¿Quién fue? lo hemos dejado abandonado. ¿Quién fue? Bueno, no lo hemos dejado abandonado. No hemos dejado abandonado. Lo hablamos, lo que pasa es que no profundizamos mucho en él y hoy vamos a intentar explicar un poquito de cosas más de nuestro queridísimo... Me hace gracia que siempre te andas con rodeo, como si no, la gente no supiera ya de qué vamos a hablar. No lo saben. Es como, Hoy no lo saben. Hoy el simbolismo, no sé qué. No lo saben. O sea, no lo ponen en la miniatura y no lo ponen en el título, ¿no? No lo pone. No No pone. lo leáis. Ustedes tenéis que Lo ver. pone ya, Paco, Que dilo. suscribiros, ¿vale? Entonces, cuando suena que va a haber un nuevo vídeo, no miréis el vídeo, no Claro, miréis, porque claro. es más sorpresivo. Así no sabéis de qué lo vamos a hablar y así en ese momento, ¡oh! Van a hablar de William Blake. ¿Vale? William Blake. ¿Por Sí. qué? Pero porque, claro, si te pones a investigar sobre simbolismo, siempre ponemos este libro, pero hay mucho sobre simbolismo. A William Blake lo meten como simbolista, pero él no es simbolista, realmente. Ya. Él hizo ese tipo de obra como 100 años antes. O sea que Claro. lo que pasa es que los simbolistas dijeron... O sea, cuando todavía el William simbolismo Blake. no estaba ni montado, por decirlo de alguna manera, De todavía. hecho, si lo analizas bien, William Blake yo creo que tiene algo de simbolista, pero sobre todo era un místico. Era un visionario, un pintor visionario, de los que se como Fuseli, como alguno de estos, ¿no? Sí. ¿Pero por qué? No sé, tenía visiones, tenía apariciones, él decía que veía cosas, que ángeles en los árboles. Sí, pero es que eso es, hay que contar eso, que de Uf. niño... Pero bueno, Me vamos da a un contar... escalofrío porque es como un niño vidente. El niño vidente. Niño vidente. Pero hay que hablar de que se cuenta que cuando él era pequeño, él veía no solo ángeles en los árboles, pero los veía y tal y como los veía, o sea, es como si se hubiese tomado algo o fuese esquizofrénico. Ya estamos otra vez con las cosas. No, pero que... Antonio, qué No, insistencia. no, sino que, claro, a mí me resulta raro que un niño... Sí. Que puede ser, que tenga puede esas ser. visiones, ¿no? Claro, pero sobre todo porque él decía que él las veía nítidamente. E incluso a veces tardaba en llegar a su casa y le decía a la madre, niño, ¿por qué has tardado tanto? ¿Has estado jugando con el niño? Y dice, no, No, me he me he encontrado- encontrado con el filósofo no sé qué y he estado hablando... Un filósofo que llevaba muerto pues siglos. sí. Y he estado hablando con él. Y dice, Me he encontrado con Platón a la vuelta de la esquina y me ha Claro, dicho que... me ha dicho una cosa... Y voy a pintar a Platón. Y entonces, claro, ¿qué te crees tú que le decía a la madre? En vez de... Claro, tú Muy bien, hijo, muy bien. Claro, claro, en vez de decirle, Niño. niño, o pegarle en la época. Que no, hombre, no, pegarle no, no. castigarlo. Me decir, mira, te voy a llevar a la escuela para que tú sepas que ese no era Platón, ese era tu tío abuelo. No, Claro, ese era un señor. no. Señor que estaba allí ahí sentado. No, Se pues. parecía a Platón, mamá. Pues, Bueno, por lo visto, en la familia de William Blake, lo que hacía era motivarlo y decirle. Incentivarlo. Incentivarlo. muy bien, has visto, pues mañana O sea, verás a otro. Claro, claro. Y es que yo me imagino a la madre, a lo mejor, el niño diciendo, mamá, árboles, árboles no, ángeles en los árboles. Y la madre decirle, Ay, sí. sí, qué bonitos son. ¿Cómo son? Pues tienen mucha cabeza. No, lo que sea. Sí, sí. Ah, sí. O sea, Y que las alitas. lo incentivaba. De hecho, la madre, por lo visto, le enseñó a William Blake niño a leer, a escribir, le enseñó todo. Porque venían de una familia religiosa, pero no religiosa cristiana, ortodoxa. No. Ellos interpretaban la Biblia a su manera. De hecho, Sí. el padre se dice que también pertenecía a una secta. Madre. A una secta de la época, tú sabes, de esta...
O sea, que yo creo que son todo este cosas misticismo... todas un poco extrañas que van rodeando la vida de un niño y a lo mejor lo van construyendo en el Claro. personaje que termina siendo, ¿no? ¿Y qué personaje termina siendo? Pues no sé cómo calificarlo, porque tenía una vida un poquito... Yo no sé si... Porque yo pensaba que vivía en un sitio más aislado y tal, y luego he leído que no, que vive en Londres. Entonces, ¿En la ciudad? vive en la ciudad, en un sitio pues, Era un rodeado de gente, y entonces místico una de especie de ciudad. místico rodeado de gente, pero un poco aislado. Porque también he leído que su taller era como un sitio un poco oculto, clandestino, un poco que no... Y que además, por el tema de económico, él sí vendía y hacía trabajo, pero un poco más de corte científico, para revistas ilustradas, para publicaciones, que yo no sé si eso lo firmaba o no, o eso lo hacía como porque lo hacía de una forma más academicista, un poco más Claro. reglada, y luego ya su parte B, que es la parte que conocemos más de él, Que ¿no? hoy día es su parte A. Que hoy en día es su parte A, Claro. efectivamente. Es que William Blake realmente era, pues eso, una persona muy extraña que estaba efectivamente dentro de la sociedad, pero fuera, o no has visto tú a veces a gente como tú Y o como como yo, que vivimos en nuestra propia burbuja. O sea, William Blake se creó su propio mundo alrededor suyo, pero fue tan cerrado Sí, que tú sabes que él se casó. Sí. No me acuerdo el nombre de la mujer. Catherine. Catherine. sí. Pero claro, no tuvo un noviazgo, no, sino que conoció a Catherine, que era una analfabeta, y él la moldeó a su manera. O sea, la enseñó a leer, a escribir, Era un a poco... grabar, Madre mía, todo. era un poco sectario. Yo creo que sí. Era una Era pequeña... De hecho, creo que he leído por Bueno, ahí una microfamilia... de dos. de- Era Claro, una secta de dos porque personas. no tuvieron hijos, No. y entonces ella estuvo toda la vida un poco ayudándole a él, incluso después de la muerte, ella siguió imprimiendo estampas e iluminándolas, o sea que iba Sí, dibujando y coloreando. ¿Pero por qué? Porque se le aparecía, dice, no, es verdad. No, es que hay cosas... Me da un escalofrío. Sí, ¿no? Hay cosas de William Blake que son increíbles porque, claro, dice que él veía, no es que se imaginase a personas, a gente que hablaba, no. Él dice que, de hecho, no se imaginaba, o sea, no se imaginaba algo y lo dibujaba. Él dice que dibujaba lo que veía. Lo que veía, sí, sí. O sea, que sí. eso imagínate que tú vas por la calle y te encuentras un hombre, una mujer, o a un dios o a un profeta, Lo cual, y dices, te dibujo. Pero no existía, o sea, era una especie de iluminado. solo existía en su cabeza. En su cabeza él veía esas cosas Claro. que yo digo, se puede ver eso como normalmente, es decir, tú puedes ir por la calle con regularidad y de encontrarte con un espíritu o con alguna figura mística a diario. Y es más, si lo ves, te darás cuenta de que él lo estás viendo o tú no te... Porque tú imagínate... O a lo mejor es que ve una persona, como hemos dicho antes, y él se imagina que esa persona es otra, o vea algo, pero claro, También subido a puede los ser. árboles, porque También lo de los puede ser, ángeles ¿por qué subidos, no? a lo mejor eran Eran pájaros, ¿no? no, eran pájaros no, Con pero eran cabeza. gente recogiendo fruta de los... A no ver, lo sé, no lo sé. O sea, ¿tú crees que William Blake iba por ahí, veía gente, pero él se imaginaba que era otra? No, en su cabeza. no sé cómo O que se le entenderlo. aparecían como... O que realmente tenía esa percepción y esas apariciones eran creíbles, o que no sé. Bueno, se dice también que William Blake tuvo un hermano, pero que ese hermano... Robert. Sí, murió, sí. su hermano Robert murió, Ay, sí, bueno, esa nota Eso es es un muy poquito bueno. inquietante. Eso es muy bueno. Porque dice que le enseñó a hacer grabados, ¿no? pero una vez muerto. Pero una vez muerto. Entonces, claro, como que en sueños o algo así le enseñaba a grabar. Eso vamos a escenificar eso, ¿no? Sí, es como, no sé. Es como, yo soy William Blake, ¿no? Y yo te estoy diciendo Y un poco. entonces yo estoy ahí... William, Pero él no existe, claro. yo soy Robert, estoy ¿Quién en eres? ¿Quién estoy en eres? el otro mundo. ¿Quién eres? Soy Robert. Ah, muy bien, Robert, ¿qué tal? No, como, eso se lo tomaría como normal. Ah, hermano, ¿qué? Calla, que te voy a enseñar una cosa. ¿Estás muerto, Robert? No, Ah, ¿no? estoy cerca tuya. Si te enterramos hace poco. Bueno, pero eso es el cuerpo. Ah, vale. Ah, ahora lo entiendo. Vale. Bueno, ¿qué quiere? me vas a ver ¿Qué quiere? Que tengo muchas cosas que hacer, que tengo muchas cosas que grabar y todo. Me ¿Qué? vas a ver pronto, pero cállate que ahora te voy a enseñar algo. Venga, enséñame ya, ¿qué quiere? Unos grabaditos. Te voy A a ver. enseñar a grabar. Ah, grabar, ¿cómo se hace? Coge un punzoncito y una... A ver, Y ahora coge una planchita de metal. aquí está. Raya. ¡Qué bueno! Así más o menos fue como le enseñó Así no, Robert. así no. Así. No, pero dice que, hombre, esto es un Claro. poco cachondeo, una escenificación divertida, pero Sí. dice que se le apareció y le enseñó una técnica de grabado
que después él fue el que Un poco la que la usó, o que la la usó explotó. muchísimo, la explotó. Su hermano, porque él decía que todo eran transmisiones de energía. Por eso cuando él muere, a su mujer dice que también, su mujer dice que también se le Algo de él aparecía, se le queda ¿no? también. Que le aparecía, se le aparecía a Blake y le decía, haz 400 grabados, Dale iluminado, color. dale no, el amarillo no, el verde. No, le decía. No Pero sé, no que también sé. hablaba, no Sí, es sé. una cosa como todo muy... No sé cómo calificarlo, entre religioso o... porque tiene algo de misticismo, pero claro, él tenía como una especie de creencia a su manera, porque Totalmente él libre. rechazaba lo que era la religión esta de la época opresora, Claro. del cuidado, que el Dios... No, él era como yo hago mi mundo alrededor de mí a mi medida y voy a intentar darle un sentido y se lo doy haciendo estas ilustraciones y Y esta además, simbología. él estaba en contra de la ciencia también, Sí, de mucha, Newton, de de todo. Locke y Decía, de todos eso, los científicos de la todo lo que época. no sea místico y sea magia, no me interesa. Que a ver, Nada de racionalismo, nada nada, de naturalismo, nada. nada, todo como muy idealizado, todo de un mundo Onírico. onírico, ensoñado. Bueno, está Luego también hay otra cosa que es que no solo estaba en contra de la ciencia, sino no estaba en contra de lo académico, es que él nunca fue académico, o sea, él no aprendió en ninguna en ninguna academia. academia, con lo cual estaba fuera de la academia. Claro, Pero claro, estando fuera de la academia y haciendo las obras que hacía, estas cosas sí. claro, él era antiacadémico no porque, como bueno, nosotros hemos estudiado en la En la academia, academia, sí. entonces nosotros podríamos ser antiacadémicos porque ya sabemos cuáles son las reglas y nos las saltamos, ¿no? Sí, Pero es que él nunca tuvo reglas, con lo cual claro. él era Él tenía su antiacadémico, propia regla, claro, su propia norma. claro, porque tú lo ves, Pero además es una cosa curiosa, que es, él tiene su propia norma, pero tampoco sé exactamente qué pretende, porque es como una búsqueda interior para el quedarse tranquilo, porque al tener una especie de taller muy clandestino y su obra, vamos a decir, la que nosotros conocemos hoy en día, que en ese momento no trascendió prácticamente o no tuvo no, una no. importancia, de hecho creo que hizo pequeñas series de libros y tal, editados y tal, pero no tuvieron éxito, al final se quedaban como objetos para él, era como Sí, una sí. especie como de búsqueda propia, ¿no? Pero él Sí, no sí, sí. pretendía ¿Tú trascender crees? en su obra, o por ¿Tú lo menos crees? eso parece. Era como una especie, no lo sé, o a lo mejor sí, pero no lo consiguió. Yo creo que Entonces no lo sé. es una cosa que opino yo, ¿eh? Es una opinión propia. Yo creo que este tipo de personas, creo que ellos piensan que tienen una misión en este mundo. No, Sí. porque si no, ¿por qué vas a hacer todo lo que haces? O sea, ¿por qué tienes ese taller clandestino? ¿Por qué tienes, no, por qué tienes, tú. como yo, sí. No, ¿por qué hace esas ediciones de libros, por ejemplo, Cantos de inocencia y de experiencia? Yo me lo compré de adolescente, ¿Lo leíste? me encantó, bueno, lo he leído varias veces y me gustó mucho que fuese un artista, vamos, ya no solo lo que dice, que habla mucho de la dualidad, ¿no? Vida-muerte, Sí. blanco-negro, o sea, eso, pero más... Sí, es como que el ser, sí, más construido. ¿Qué? Como que el ser siempre está en una dicotomía, ¿no? Claro, necesitamos destruir para construir, lo típico, ¿no? O típico que no es tan típico. Sí, o lo que hemos hablado varias veces, los oxímoron de lo de nacer es empezar a morir, y Exactamente. esto tal y lo otro, y siempre como una especie de dualidad, del bien y el mal, de la noche y el día, Eso él lo veía Constantemente. constantemente y era como su leitmotiv, ¿no? Entonces, yo lo que pienso, es, ya te digo, personal, que para que alguien haga eso sin éxito económico y para que alguien tenga, como tenía él a su mujer que le ayudaba y le decía, no, pues me lo iluminas de esta manera, iluminar es colorear, ¿no? Me le pones este color, le pones... Y hacer esos libros que eran únicos, porque él hacía grabados con texto, cosa que en la época casi no se hacía, casi nadie hace el... ¿Tú no crees que puede hacerlo él por el mero placer de hacerlo y por No. querer representar y quedarse tranquilo de que es su creencia y que la ha dejado de alguna manera impresa? Pero no con la pretensión de ganar mucho dinero con ello. No, pero yo pienso que cuando alguien hace una cosa así, primero tiene que pensar ¿Tan comprometida? tan comprometida, tiene que estar por encima del bien y del mal él, tiene que estar por encima de que la gente me entienda o no. Es como decir, mira, yo sé que esto es la verdad. Entonces yo lo hago. Aquí está. Que no me entendéis, allá vosotros. El que tiene la verdad absoluta soy yo. Cuando me Y por muera, eso lo mi hago. espíritu os O perseguirá. no, o me da igual, ¿no? Es como, claro, a él le gusta mucho la Biblia. Él interpreta la Biblia a su manera. Sí. De hecho, la ilustró incluso a la Biblia, a su manera. Pero claro, cuando alguien hace eso, tiene que tener muy claro que lo que está haciendo es una verdad absoluta, de que
como ya he dicho antes, creo que él pensaría que tenía una misión en la vida y una misión que está por encima de lo económico, como hemos dicho, de lo científico, de las personas, porque él no... Por encima de todo. Claro, por encima de todo. Entonces dice, bueno, yo lo hago, mira qué obra he hecho, pero no creo que él lo hiciese, por ejemplo, en El matrimonio del cielo y el infierno, ¿no? Que es otro libro que tiene. No creo que ese libro, que es como poético, así, místico, no creo que él lo escribiese como un poemario normal y corriente para que tú lo leas y digas, ah, qué bien me he quedado, me voy a comer ahí a la Un venta. catering a la venta. No, No. yo creo que él lo hacía con una intención muy profunda, muy de, vamos a ver, que en este mundo, que sí, que la ciencia dice tal cosa, pero que dentro de 500 años la ciencia va a decir otra. Ya. Pero lo místico Quizá en eso era es lo que visionario, prevalece. ¿no? En eso era visionario, Claro, porque claro. en eso era como diciendo, cuidado, ponía un poco en tela de juicio las concepciones del momento y podía decir, esto va a seguir avanzando, va a cambiar y lo mío pues está aquí, es otra manera de ver el mundo, ¿no? Y de hecho, hasta sus últimas consecuencias, porque como hemos visto, él, es que yo me gustaría ver su taller, meterme en su taller Aunque, pequeñito. cuidado, dicen que no coleccionaba muchas cosas, que no tenía muchas pertenencias, que no había, que tenía poco, que cuando murió no dejó nada así Murió importante, pobre. murió pobre. O sea, Y pero no... eso es de un compromiso, ya te digo, para mí eso es de que no lo comparto, ¿eh? O sea, yo creo que hubiese hecho un mayor bien William Blake si además de hacer eso lo hubiese Hubiera intentado conseguido... que llegue a la gente. Ya, que Que las a lo cosas mejor hubiese llegaran. hecho una secta, bueno, no una secta. Una secta. No, pero no digo una secta, pero mira, te digo que yo creo que si Sí, pero una corriente a lo mejor, ¿no? Que de hecho la creó, ¿no? Porque luego los simbolistas cogieron y dijeron, Claro. uy, este es muy interesante para nosotros. Claro, pero date cuenta que lo pillaron porque les interesaba y que pudo haberse olvidado con el tiempo. ¿Sabes una de las cosas por las cuales yo creo que no se ha olvidado y que hoy día estamos nosotros hablando aquí de él? Y tan vigente, sí. ¿Y tan vigente? ¿Por ¿Sabes qué? por qué? ¿Por qué? Precisamente por la técnica. O sea, al hacer grabados, ¿no? Sí, El grabado es una repetición de una imagen. sí. ¿Qué- Pero qué- él lo que hacía era alterar el grabado, no lo cambiaba. No, un pero poco, no. el color. A lo que me refiero es que él, si viviese hoy, a lo mejor sería youtuber. Igual que Goya. Sí, ¿Por qué? porque estaba cogiendo los medios quizá más... No, de llegar a más gente, ¿no? Exactamente. De reproducción, ¿no? Exactamente. Medios Sí. de reproducción masiva. Y sin embargo no consiguió tampoco tanto, me da cosa. Bueno, Bueno. decimos que no consiguió. Pero luego estamos hablando de él. Estamos hablando Aquí de él, está sí. súper vigente en la red. Sí. Hay un montón de libros y más que se están hace poco. Además, yo tengo varios libros de William Blake. Claro, porque hoy en día, al tener... No, pero que lo están editando. O sea, se siguen editando libros de William Blake, Ya. no copiados, sino facsímiles o libros basados en lo que él hizo. Con lo cual, lo que hizo, a lo mejor... Ha tenido vigencia. Incluso William Blake El espíritu de William Blake está está por aquí, aquí. está aquí. Te digo una cosa. No, pero ¿no piensas que a lo mejor él era tan visionario que Que dijo... dijo, esto en el futuro, aunque yo haya muerto, pero todos estos grabados que yo he hecho y toda esta información, Cuando monten internet, dijo él, cuando monten cuando monten internet, y cuando mi Paco obra, y Antonio hablen de mí, ese fatídico día, eso se me va a enterar darán a todo el mundo. conocer a más gente Se todavía. van a enterar todo el mundo de lo Claro. que eran mis ideas. Pero te digo también que sus ideas son muy abiertas. Yo he leído, ya digo, el Cantos de Inocencia y Experiencia, me lo he leído un montón de veces. Algunas de las frases son Lapidarias, increíbles. brutales, pero son frases muy abiertas. O sea, son frases Abiertas a interpretación, ¿no? que si te las lees ahora, te van a decir una cosa, pero si te las lees dentro de 10 años o de 2 Lo mismo años, te dicen otra. te dice otra. Sí. Depende de ti, pero eso me parece Depende muy de la bien. persona, depende de Es quién lo como- lea y depende claro. también de la situación, ¿no? Y del Es como contexto. es como un reflejo, ¿no? Sí. Es como cuando te miras al espejo ahora o hace 20 años, ¿no? Ves cosas diferentes. Muy Entonces, interesante. me parece... Interesantísimo. vamos, muy interesante. Claro, todo esto lo cogen los simbolistas, que realmente, claro... Y dirían, aquí hay mucha materia, aquí hay mucha carga que explotar. Pero yo creo que los simbolistas lo hicieron diferente. Los simbolistas, precisamente, dicen, la mujer pelirroja va a significar la mujer fatal. Los 4 jinetes del Apocalipsis es el símbolo de Sí, una la cosa pena ya del mundo. más- Algo más cerrado. Algo más cerrado, más localizado. Él era como un todo visionario, muy- él veía las cosas. Muy amplio. Claro, él veía él creó su propio mundo simbolista.
De hecho, Sí. incluso Con sus símbolos personales. personales. Por eso creo que es tan difícil de descifrar. Ya. Porque lo que él escribió solo lo conocería él. Son vivencias suyas, son visiones suyas, son... Claro, y por eso todavía se habla tanto de él y de su literatura y de su pintura y de su grabado, Claro, porque y de no hecho- conseguimos descifrarlo. Y de hecho, cuando vemos imágenes como la que tenemos aquí, Esta, por ejemplo. intentamos hacer una interpretación de lo que estamos viendo, pero vamos a decir que es una interpretación nuestra. Claro. Que, Por ejemplo, a ver, esta. me gustaría que Blake, Paco, que Blake, explícanos claro, me esta gustaría que imagen. Blake estuviera aquí y pudiera Claro. decirnos, oye, no, te estás equivocando. Lo que dice exactamente no es. Oye, ¿tú crees que podríamos hacer una ouija e invocar a William Blake? ¿O lo llamo por teléfono? Llámalo, dile, William, ¿puedes estar presente? Y dirá, sí, estoy aquí con vosotros. Siempre Siempre he estado con ¿Te vosotros. ¿Te imaginas que escuchamos los dos la misma voz que dice, siempre he estado con vosotros? Por eso estáis hablando de mí ahora. ¡Qué miedo! ¿Te daré miedo? A mí me encantaría. A mí todo lo que son... Mira, a mí me Cosas encantaría del que se me espíritus. apareciesen espíritus de verdad. Qué fuerte. Y yo decir, pero en serio, o sea, imagínate que un día normal. Esto no es como esa película española en la que va alguien andando por el campo y se encuentra también con un espíritu. No me acuerdo cuál era, que era... ¿El bosque animado? El ¿Puede bosque ser? animado, El bosque sí, ¿no? animado. Y se encontraba... Pues algo así, ¿no? Sí, pero que bosque animado. que apareciese de verdad. Y yo decir, ¿eres un Hola. espíritu? Y dices, sí, soy William Blake. Buenos Digo, días. espérate, ¿eres William Blake? Un momentito. Dime Cuéntame. 3 libros que has escrito. Dices, canciones de la experiencia, no sé qué, Europa. Y tú dices, ya lo Yo, tengo claro. Eres William Blake, vale. ¿Te viene a desayunar? Venga, yo sí, a mí me encantaría. A mí qué fuerte. no me asustaría. Bueno, al principio, Bueno, sería una super conexión, porque tú imagínate tú que pudiéramos hablar con artistas del pasado. eso sería maravilloso. Guau. La IA posiblemente nos lo dé dentro de poco, pero no será igual. No será igual porque la IA construirá esas experiencias en base a lo que pretendemos saber de esos artistas. Además, como la IA se convierte a William Blake, te digo lo que va a pasar. Va a salir mucha gente corriendo. No, te voy a decir lo que va a pasar. Le vamos a decir, oye, William Blake, hablándole a la IA, porque la IA cogerá todos los datos de William Blake, lo que Sí, se ha sí, hablado sí, y todo, sí, ¿no? sí. Y le diremos, oye, ¿este grabado simboliza que una mujer atada del tobillo es no sé qué? Y te dirá, esa simboliza pues que es una mujer gigante que está influyendo sobre el hombre y tú le Lo dirás, tiene apocado. y tú le dirás, oye, yo creo que realmente lo que simboliza es como una ola de... Y como la IA es muy bonita, dirá, sí, es lo que tú dices. Claro, claro. Y yo creo que si estuviera William Blake diría, ni hablar. Claro, por eso. O sea que- no te va a decir... No La IA puede te dirá ser. todo lo que tú digas. O sea Por eso que te digo, es que la personalidad de un ser humano, y supongo que como William Blake, que tendría que tener las cosas muy claras en su pensamiento y en su concepción, pues te podría decir una cosa absolutamente radical, cosa que la IA te va a intentar siempre dar un poquito la cara buena. Por eso. Y Bueno, William Blake dime qué sería... simboliza, porque mira, Bueno, aquí tenemos Es muy raro porque la ola... el mar, el y mar, de pero- una ola sale una especie del mar sale una especie de ola muy grande a los surf, y sobre esa ola hay un personaje la ola, encadenado. La ola parece una lengua también, ¿eh? O Sí. un rizo. Sí. Entonces, hay un curioso personaje porque- femenino encadenado. y está como escuchando o como tiene con las manos así como si estuviera orando, las tiene así entrelazadas parece y Cerca está de la como cara. cerca de la cara y está como mirando al otro personaje que es de mayor tamaño y que está como en posición fetal. Sí. Y está así como un poco con las rodillas Con las manos en flexionadas, la las manos rodilla, sobre la rodilla, la sentado. cabeza agachada, muy apocado, como apesadumbrado. Un momento, ¿está con la cabeza agachada o mirándola a ella? Yo creo que está con la Porque cabeza esto no es la agachada, nariz ¿no? y esto el ojo, yo no lo sé. No, eso es como un rizo, ¿no? Ah, vale, sí, son rizos. Parece Esto- un rizo. Pero y esto parece un búho, parecen dos ojos. Sí, bueno, es que y hay una hay nariz. una mancha que... Bueno, y luego el sol, el amanecer o atardecer, es como el ser que está como... no vamos a decir castigado o apesadumbrado o compungido con todo lo que le rodea, pero es un poco... Es muy, muy profundo de analizar. Yo no, ¿Y qué, en cuanto al pensamiento... ¿Qué crees que es que o sea, tiene tantas lecturas? Claro, porque según la persona que lo vea, es lo que hemos hablado, que si Blake estuviera aquí seguramente nos diría, no, lo que estáis diciendo está muy mal. Incluso- Yo pienso esto otro. Incluso te digo, por ejemplo, esto yéndonos a la simbología de Occidente, pero si te vas a Oriente, el que yo sepa, el río, el Ganges, es una diosa, es una mujer. Sí, Con lo cual, esto es una mujer que también forma parte de una ola, que es un río, pero está que también encadenada. estaría por ahí, pero ahora está encadenada. Entonces, ¿esto cómo es? Esa cadena quizás sea el elemento más de todo este dibujo Perturbador. perturbador.
Porque si solamente estuviera la chica en la ola y si solamente... Vale, pero es que esa cadena, ¿vale? Visiones de las hijas de Albión, ¿no? Claro, 1795. Sí, claro, es que está en la National Gallery. Entonces, bueno, en Londres, bueno, es como una acuarela, ¿no? Realmente, ¿no? Pues O tiene puede ser un grabado aspecto. iluminado también, a ver, si lo pone por aquí o no. Sí, Bueno, puede ser. Él hacía, bueno, grabados iluminados, como hemos dicho. Iluminar un grabado significa darle color con acuarela sí, es como lo que se o hizo luego posteriormente de muchas películas antiguas en blanco y negro que se colorearon. sí, a mano. Pero fíjate que este era un precursor de eso. Era precursor de todo. Era, De fue, William Blake viene todo. No, claro. antes hemos dicho que él coleccionaba. ¿Qué coleccionaba él? Cosas no muy de la época, en la época no eran muy caras. Por ejemplo, estampas medievales también, o sea, Sí, grabados de la que época, además yo papel. supongo, claro que yo supongo que eso lo utilizaría también en su Claro, beneficio. claro. Diría, a lo mejor eso fue lo que le enseñó a grabar, no su hermano Robert, no lo sé. Pero, pero realmente él lo que vio fueron estampas de grabado, pequeños dibujos, cosas que no eran de Dice un que valor muy esto, pero que sí que le servían como a lo mejor método de trabajo, ¿no? Dice que Y como inspiración. las pruebas de artista, una prueba de artista, para que la gente lo sepa, es cuando tú haces un grabado, las primeras veces que tú estampas la plancha en el papel, a Sí. eso se le llama prueba Prueba de de artista, artista. sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque es la primera imagen que tú ves impresa y sobre esa prueba de artista pueden manipular la plancha, Y corrigen los fallos. corrige los fallos. Con lo cual, las pruebas de artista se convierten en únicas, en obra única, porque si Sí. ya tocas la plancha, estamos hablando de otro grabado. Claro, has cambiado. Después vienen las pruebas de estado, Sí, PE. Prueba de estado sí. es una vez que la plancha ya va a ser la definitiva, Se prueba estampa una, más dos veces. para ver si está bien. Exactamente. Y luego ya viene La serie. la serie. Que las Y series tú- son unos 100, 1.000, unos 1000, 1.30. depende de la plancha. Sí. Depende. Mira la cara de William Blake, o sea, era una especie de alucinado, ¿no? Claro, porque además mira que está mirando hacia arriba, está como soñando, está como mirando a esos ángeles de los que hemos hablado antes. Está mirando algo en el horizonte, pero en un horizonte alto, perdido, y se le ve eso como imagen de un visionario. Quizás tendrá que ver también esto, este tipo de ilustraciones en esa creencia que hemos tomado también de él, porque además fíjate qué ojos, Mira, más... parece como una lechuza, ¿no? A mí me Sí, recuerda, sí, pero sí. ¿sabes a quién me Parece que recuerda se te también? están clavando como los de un cazador, los de un puma que te mira antes de Sí, comerte. sí, sí. Además, a mí me recuerda un poco también al rollo místico que ya hemos hablado de él aquí y hemos hablado en varias ocasiones, de Alfred Kubin. Ah, Tú sí. ves a Alfred Kubin, pero lo que pasa es que él vivió siempre en la ciudad y Alfred Kubin vivió en un castillo en el campo. En el campo, sí. Pero los rostros, o sea, esa mirada alucinada es muy similar. Y Alfred Kubin pintaba pesadillas, sobre todo Ya. dibujaba pesadillas. También, como él hacía ilustraciones para otra gente para ganarse la vida, Quizá Kubin fuera un poco más atormentado, ¿no? O más... Y él no, porque él las visiones que tiene Sí. son como más místicas, ¿no? místicas, algo más cercano a eso, como A la re- ángeles. Sí, a una con religión alas, inventada. Una religión propia. Propia, eso es, claro, inventada. Creo que todas ahora propia nos van a, concepción. no sé si todas las religiones son inventadas o o son, sí, ¿no? Son pensamientos Que vienen de propios la- que luego la gente absorbe o acepta y los convierte en algo, Claro, pero todas las religiones son inventadas, claro, si no, ¿qué, no? O sea, bueno, alguien se inventadas, inventa. pero tiene que tener o tienen en algunos casos algún origen o algún detonante, ¿no? De arrancar, Claro, pero ¿no? el detonante es inventado, Bueno, me refiero. bueno. Cuando uno dice, cuando viene un ser extraterrestre, ¿no? A la Tierra. Sí que hay religiones así que... O, no, bueno, extraterrestre. ¿Cómo A se ver, llama esa religión? digo, ¿Cómo un era? momento. ¿Jesucristo es extraterrestre? ¿Viene de fuera o no? Bueno, ¿No? es curioso porque sé de algunas religiones que se basan en que van a volver los extraterrestres a la Tierra y han preparado incluso puertos o zonas Hacen bien. donde van a descansar los platillos volantes. Claro. Sí. Pero no es verdad que, por ejemplo, hay gente que dice, no en broma, sino de que Jesucristo era realmente un extraterrestre, extraterrestre. porque viene del cielo. ¿Quién Sí. viene del cielo? Los extraterrestres, ¿no? Sí. Y luego viene aquí y después se va otra vez, ¿no? Resucita. Dicen resucita, pero a lo mejor que se fue en un platillo. En un Platillo. Y vinieron no, a no por sabemos. Pero el caso es que, ¿por qué hemos dicho lo de los extraterrestres ahora? Fíjate, No, porque ¿a dónde nos lleva? Es que Blake te lleva a soñar demasiado. Porque realmente lo hemos dicho por esa condición de iluminado, por esos ojos que te miran así un poco como
que están como clavándosete. Mira qué mirada, es una mirada. Fíjate qué curioso la han dibujado, no sé si es un dibujo suyo de él o un retrato de otra persona, pero con la parte alta de los ojos, esta parte final así un poco hacia arriba, una especie de felina, una imagen Sí, sí, sí. de ojos felinos, O ¿no? felino, o ya te digo, a mí me recuerda a una lechuza. Una lechuza. Una lechuza. Sí, es verdad. Un poco cara de lechuza. Que da un poco miedo. Siempre lo ponen, fíjate, con las pupilas hacia arriba, es decir, mirando como hacia el cielo. Sí, sí, Eso sí. da una condición un poco de eso, de iluminado, de ser... Sí, sí. Y luego, yo recuerdo las primeras veces que yo vi imágenes de William Blake, tengo que confesar que me No parecieron... te gustaron mucho porque la anatomía y eso, ¿no? Sí, no, porque me parecieron, digo, vamos a ver, me parece muy bien el simbolismo y la mística de las imágenes. Fíjate este coloso, este Sí. gigante que está con la mano hacia el cielo Levantada. y después alrededor de su cabeza hay un halo como de fuego, como una luz como de fuego. Tiene un libro en la mano, un Tiene pequeño libro. Un pequeño libro y de los pies salen Fuego también, llamas. Claro, no me extraña que los simbolistas dijeron, este es el nuestro, ¿no? Este es nuestro padre, este es nuestro ay. padre. Abuelo, Bueno, abuelo, abuelo. en las nubes aparecen seres, pero claro, cuando tú analizas esto, tú dices, bueno, sí, en cierto modo la anatomía en algunos momentos sí es correcta, pero en otros no. Está un poco La idealizada. anatomía como que yo pensaba que fallaba. Por ejemplo, la chica de antes. La chica de Claro. antes parece que el cuerpo estaba extrañamente retorcido. Claro, parece de goma. Parece de goma, algo Pero muy personal. claro, Pero claro, eran sueños, era la espiritualidad, ¿no? Era como... Claro, digamos que la anatomía se pone al servicio de la, De la simbología, de la sí. simbología. Entonces, si yo quiero hacer a una mujer como metida en una ola, la tengo que retorcer tanto. Como si estuviera en el agua. Claro, como si fuese agua. Claro, él estaba Be como water, adaptado. be water, my friend. Eso Se lo- adelantó a Bruce Lee. No, pero es verdad. Y entonces, cuando entiendes eso, entiendes todo lo demás. ¿Por qué todo es como es de ese gris azulado? Claro, todo tiene sentido, ¿no? ¿Y por qué toda la anatomía es igual de inventada? Aunque, por ejemplo, esta rodilla está perfectamente sí, está muy bien dibujada. construida, sí. Es una rodilla anatómica. Yo creo que este personaje concretamente es de lo mejor que yo he visto así anatómicamente. Sí. Está muy bien. Sin embargo, los rostros son como Sí. esculturas clásicas Y volvemos griegas. a la misma mirada. Mira, miren hacia arriba. arriba. Otra vez, están como Es él. ensoñados, están como ensimismados De en hecho, el cielo. se parece un poco a él, ¿eh? Sí, sí, Con esta sí. nariz recta, los ojos para arriba, el pelo rizadito. ¿Es un autorretrato? Uf. La revelación del ángel. Mira, Claro, la claro. revelación del ángel. Y mira, detrás es una especie de séquito de caballos que están cabalgando entre las nubes. Es que, Efectivamente. claro, hay una simbología tan brutal que no me extraña que los simbolistas dijeran, ay, 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 este es de los nuestros. Este Ay, es ay, de los ay. nuestros. Y una persona escribiendo, una escribiente, ¿lo ves? Escribiendo Sí, lo que veía, tomando nota. Es como si estuviera diciendo, esto hay que escribirlo, esto hay que pasarlo. que puede ser su mujer. Podría ser Catherine. Y mira él cómo se pone, ¿eh? Y Con él se pone, pues- los pies de fuego. Mira qué bonito, los pies de fuego, ¿eh? Sí, 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 sí. En el agua. Sobre el agua. Hace Sobre que el agua. Hace que el agua arda. Fíjate. Son qué cosas curioso. todas muy... que te dan mucho que pensar Te y dan que mucho que dan mucho pensar. juego, mucho juego. Y... Claro, claro, yo creo que mira, los simbolistas otro- dirían, otra "Uf, vez, mira. otro, un ángel, sí. Buah. Hola. Ah, estos son... Claro, hay que decir que él... Sus constru- notas, sus escritos, sus No, no, no. poesías, sus poemas, sus... Esto eran las páginas que él construía, que yo creo que esto además se adelanta a los libros de artistas. Mira, el También. tigre. Mira, entonces, esto era su obra. Él hacía la tipografía, Creaba, escribía el texto, coloreaba con... realizaba los dibujos Sí. y todo esto conformaba una imagen, una obra. una obra propia. una obra propia. Sí, ¿no? sí, sí. Y además, como te he dicho antes, Pero cada fíjate, uno ¿eh? le ponía colores diferentes. Pero y fíjate, es que es muy parecido a ese tipo de ilustraciones antiguas, medievales que hemos estado hablando, que hemos visto muchas veces, ese tipo de miniaturas. Claro, y de... claro. Parece un cuento, ¿no? Es como un cuento... Es un cuento, pero como... Pero muy bonito. No para niños, ¿no? No, bueno, no sé. sabemos porque no vemos exactamente lo que dice. Además no tiene mucha buena... Tiger. Morning Ride. Sí, está un poco en poema. Claro, son poemas. Son ¿Qué poemas, dirías? sí. Tú que... Tigre. Dice, burning es como quemar, ¿no? Y luego bright es brillante. Quema brillante o quema... Arde brillante. arde Tigre, brillante. tigre, arde brillante. Ya está, ya Sí, tenemos... pero ya la otra parte no sé lo que dice. In the... No sé qué de la noche. On the- Horror of the night. En los horrores de la noche. What... es que no lo veo, no lo leo bien. What? Of eye, or eye. Es que no se lee porque No, está muy no. borroso, pero bueno. Cold frame. Sí, es un poema, es un poema. Sí.
Además se Entonces, ven las estrofas y todo, o sea que... lo ves que son cosas muy... Muy bonito. Muy bonito. Mira qué cosa. Uy, 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 uy. Es que es precioso. Oy, 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 oy. Mira, una especie de Adán y Pero mira, Eva fíjate, aquí es donde encadenado estamos viendo. otra vez. No, y mira el niño. ¿Ves esta especie de ¿Qué niño? tiene? ¿Qué Mira qué tiene? deformación tan Claro. enorme. Es una especie de error anatómico Sí. muy grande, porque fíjate el Hombre. tamaño de las piernas, dónde llegan las nalgas Claro, pero esto es y el luego bruto. la espalda. Es como si no tuviese culo. Claro, no, o Se sea, une. es un gigante. Esto es todo lo contrario que Toulouse-Lautrec. Claro, claro, claro. Pero fíjate Excesivamente cómo- alto de Ah, piernas, Bueno, mira, aquí. ¿vale? Y luego Mira, aquí se ve. no está muy bien construido. ¿sí? No, de hecho un torso súper corto, las piernas muy largas. Pero ¿qué pasa? Es lo que hablamos, que todo va En beneficio función de la simbol... Mira, todo... Y de la idea de arropar a ese niño a lo mejor, Exactamente, ¿no? parecen uno. Él es rojo, está encadenado de nuevo, tiene una cabeza, Sí, una es especie de verdad. cabeza, no de león, pero parece... Parece como Zeus. Sí. Y ella, que es un poco como la figura de Miguel Ángel, que son entre hombres y mujeres, ¿no? Sí. Que- Y un poco hinchadas también, ¿no? Así, ¿no? Sí, todo muy... ¿cómo te diría? Parecen ilustraciones un poco de cuentos. O de... Sí, pero son neoclasicistas, pero mal. No, no, Es es un un poco- neoclasicista, pero no... Claro, los neoclásicos lo que hacían era el orden, la medida exacta. De hecho, las pinturas neoclásicas, a veces hablamos un día de las pinturas neoclásicas, se quedan muy frías a veces. Son Ya. muy correctas, pero Pero- al ser tan matemático, todo tan perfecto, se quedan tan No frías. transmiten tanto, sí. Y esto, sin embargo, sí que parece que transmite Sí, sí, bastante transmite. más. Porque Mira, otra vez el sol medio saliendo. Claro, siempre medio el sol está por ocultándose. ahí, oye, sí. Porque lo que se prima en este momento es como dar esa sensación. Mira, que sin embargo, qué pie más bien hecho. Es lo que te iba a decir, que aquí sea, se ve que él Me sabía gustaría- dibujar perfectamente. Me gustaría analizar y saber Sí. exactamente de cuándo es cada dibujo para Sí. poder un poco hacer una cronología y decir de cuándo es este dibujo y con respecto a otros que a lo mejor sí Ya. están mejor construidos e intentar interpretar si es porque es algo anterior o porque pertenece a un grupo un poco más como un esbozo o porque luego, sin embargo, vemos que hay algunos que están mejor, que son anatómicamente... Espera. Aquí. Fíjate, este cuerpo no tiene nada que ver con el anterior. Se ve los volúmenes bien, tiene un giro, el rostro ya se ve más construido, las manos también tienen más perfección. Todo está mucho más... Después, Aquí, se ve que aquí hay muchísimo más trabajo. mira lo que hay aquí abajo. Este es precioso. Y aquí están estos ángeles con las trompetas. Mira que... Sí. gente bajo un árbol como hablando, una Sí, especie de gente rebaño, pequeñita. alguien arando el campo. Fíjate tú, en un entorno, vamos a decir, más o menos naturalista, Rural. y sin embargo, ¡blum!, aparece todo esto. que además está dentro de un círculo que puede ser el mundo. ¿Sabes? Él está en medio, una especie de dios con un báculo, Sí, sí, o con sí, un bastón. Estos ángeles que lo están of- coronando, y que o no, o le están ofreciendo comida. algo, sí, están ofreciendo, una comida, todos ofreciendo. Él está de nuevo en llamas, es el hombre en llamas, Sí. ¿no? Es un dios en llamas, Tiene sale una del especie fuego. de cetro, tiene un cetro, hay trompetas, hay gente que está tocando música. Estos ángeles que son humanos y tienen Sí. cosas en las manos también. Sí, como en jarras, tienen jarras Sí, aquí están o las tinajas. trompetas. Sí, y se supone que hay mucha música porque hay mucha gente tocando trompetas. Entonces, Claro, pero todo esto viene, a mí me recuerda al Bosco, me recuerda a los cuadros de los santos mártires del Renacimiento, me recuerda, es que todo, o sea, toda la historia del arte está metida ahí, sí, ¿no? sí, Está sí, metida, sí. pero ha Pero conseguido algo, que es ser único, es muy personal. muy personal, porque este tipo de imágenes, Sí, ¿quién en las ese, hace? en ese momento creo que nadie en ese momento ni hoy. estuviera... Mira, de nuevo, desproporción, fíjate qué pierna más larga, o sea, como Muy que se larga, le iban sí. a veces, pero él le da igual. Sí, bueno, hay No, a mí qué me desproporción, importa pero en esto. este caso es lo que hablamos, está un poco jugando en favor de la espiritualidad Sí. de la imagen, que es lo que pensamos, ¿no? Que es Como el Greco, Porque ¿no? fíjate que, Como el Greco. que la imagen de este personaje es un poco como a vista de rana, es decir, lo que sería un contrapicado. Claro. Sabemos que el picado es Sí, desde sí, arriba, sí. esto sería un contrapicado mirando de abajo y para dar esa sensación de grandeza, de algo excesivamente espiritual. Por eso decimos que deforma con el objetivo de crear una sensación muy mística, muy... Eso es lo que pensamos nosotros. O lo que Mismo pensamos. es que no, Lo mismo lo hizo... No, yo creo que sí. No sabía hacerlo mejor. ¿te imaginas? No, yo creo que sí, que lo hace con ese Y sentido. luego también el otro sentido que tiene es el escultórico. Fíjate lo bien modeladas que están las formas, ¿no? Sí. Tiene el volumen, lo controlaba Y- bastante y bien. luego como un tono amarfilado, ¿no? Como una especie de figura... Hay otra cosa que me llama mucho la atención, que también lo tiene Chagall, que es que también te recuerda un poco a Chagall, ¿no? Bueno, Chagall Sí. es muy posterior, Sí. pero que los rostros no son retratos,
sea, son rostros que pueden ser cualquier cosa, pueden ser dioses, puede ser tú, puedo ser yo. Fíjate que a muchos se parecen, Sí. pero no son rostros a lo mejor muy característicos. No hay alguien con la nariz muy Sí, no grande, hay un retrato. no como una barba que se parezca a no sé quién. Bueno, pero que en esa época yo creo que también un poco no tendrían los modelos así. No, O no, tenían una que no. idealización de lo que es el rostro y él pintaba de manera sistemática, ¿no? Bueno, El- que cuando tú quieres, por ejemplo, yo que pinto caninas, ¿por qué pinto caninas? Pues porque la canina es universal. Ya. O sea, yo pinto una canina y te la pongo vestida de papa, y no estoy hablando del papa de ahora, sino del papa en general. Yo Ya. pienso que eso William Blake también lo haría con sus dibujos y sus pinturas, que es, yo pongo un rostro que pueda ser cualquiera, porque no estoy hablando de una persona concreta, Claro. sino estoy hablando de el mundo, En general. del el ser humano, o de los ángeles, o de lo que sea. Ya, es como el símbolo del semáforo, que podemos ser todos. ¿Cómo que el símbolo del semáforo? Claro, cuando vamos a cruzar la calle. Ah, vale. El La símbolo simplificación del semáforo, Sí, sí, sí. cuando miramos, todos aceptamos que somos él, ¿no? Claro, claro. Que somos ese símbolo. Y es una especie de Mira, simplificación de mira una qué- persona. Mira qué maravilla de ilustraciones que hay. Mira, esto me recuerda a algo medieval, ¿lo ves? Esto, como la danza macabra contemporánea. Bueno, Sí, sí. un De ahí lo has como sacado. Ah, no, mira, están haciendo como Está una corona de jugando, flores. sí, que son esos juegos medievales. Por Eso eso es. estamos hablando de que él, como tenía esas estampas, ¿quién no te Claro. dice que él se No, fijase claro. seguro en dibujos medievales y dijera, voy a hacer mi versión de esta fiesta? Pero y mira, una especie de hada. Es un hada, pero parece un gusano también, Sí, ¿no? No con una sé, mariposa, Una con una- mariposa rara. Sí, 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 sí. Y un viejo sabio, supongo, que tiene la mano en el corazón. Pero mira qué vestimentas. Sí. O sea, es como muy medieval Togas, todo. son Sí. togas. Sí, como- Y luego mira, aquí aparece una cabeza que hundida o que sale de la tierra. Aquí aparecen un dios y una diosa. Mira, ella tiene en el regazo una abrazándolo. ciudad. Una ciudad. Él Es que también, es aquí abajo también hay maravilloso. otra ciudad. Que la tiene él y dice, ¿quién es? Bueno, Y aquí en el cielo, pues hay como personajes que van como trascendiendo, están yéndose hacia arriba. ¿sabes a qué me recuerda esta imagen? Hay un cuadro de Picasso que es el entierro de Casagemas. Sí. ¿Recuerda? Sí. El entierro de su amigo que se quitó la vida, y aparece como un grupo de mujeres acompañan a Casagemas al cielo, y es esto mismo. Que seguramente él lo cogería de algo, como digo, medieval o, bueno, alguna de estampa. todo. Al final Pero que todo se el mundo- repite. claro, y todos absorbemos. Es como, por ejemplo, en el entierro de Conde de Orgaz también, ¿no? También. Están todas las personas abajo, pero luego hacia arriba ya Claro. están como trascendiendo y ya como que le va a recibir en el cielo Dios y todos los Sí, 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 santos y toda la corte celestial, ¿vale? Pues algo parecido. Siempre estamos con los mismos temas realmente. Siempre, siempre. Siempre son los mismos temas. Por eso cuando la gente, y cuando dicen, no, es que tienes que ser original, no te tienes que parecer a nadie, tienes que... Bueno. Eso lo que hace es que te arruina tu carrera artística. Porque si tú intentas ser original, no Excesivamente- parecerte a nadie, todo el mundo tenemos que parecernos a alguien. Lo que pasa es que a través de la repetición y del trabajo, tú consigues hacer algo personal. Claro, encontrar tuyo. tu propio yo. Sí. Claro, yo veo un cuadro tuyo, un dibujo tuyo, y yo sé que es tuyo. Aunque, bueno, es clásico, como Sí. lo mío, pero claro, clásico. Es universal. Ya. Es universal, igual que mis obras también, supongo, me lo dice todo el mundo. Cuando veo una obra tuya, sé que es tuya. Aunque no vea la firma, aunque no sepa, pero sé que la has hecho tú. O un dibujo tuyo, sé que Sí, tiene tu trazo. sí. ¿Vale? Mis dibujos, cuando tú los comparas con los de Trullo 3, los de Gonchiele, los de Picasso, dices, bueno, si no miro quién es uno y otro, todos son dibujos de línea, todos tienen una similitud, pero claro, cada uno tenemos nuestra Su personalidad. Y esa personalidad es encontrada por uno mismo, poco a poco, a base de trabajo. A base de trabajo. Ya Sí. está, solo hay que trabajar. Exactamente, eso Solo hay hay que que trabajar. trabajar. Es algo que dijo Picasso, esa famosa frase. Bueno, para que te venga la musa y que te tiene que pillar trabajando, sí. ¿no? Algo así. Aunque dice que bueno, esa frase me Bueno, dice que puede venir que de puede otro, venir de pero otras bueno. cosas, pero bueno. Pero el tema es trabajar hasta encontrar. Sí. Esa es la frase de Paco Mía. Valera. Trabajar hasta encontrar. Exactamente. Y si no lo has encontrado, Pues trabaja más. Poco has trabajado. Mira qué imagen. Sí, esta pieza de nieve, qué Precioso, maravillosa. precioso esto. ¿Te encantaría tener una obra de William Blake en tu propia casa? Una no, esta concretamente. Esta. Oye, esa es otra cosa. Cuando a veces, ya lo hablaremos cuando toquemos el tema del coleccionismo, ¿no? Sí. Pero a veces la gente colecciona por tener algo. Por decir, yo quiero una obra de no sé quién, yo quiero una obra de no sé cuánto. Yo creo, Sí. y esto nos salió un poco del tema, pero rápidamente, esto que tú has dicho, yo no quiero una obra de William Blake, quiero esta. Eso Claro. me parece de buen coleccionista. Es decir, yo no quiero tener una obra de Velázquez. Por que tener no una se puede. cualquiera, ¿no? No. Quiero
esta porque me gusta, o quiero este grabado, pero Porque- concretamente este porque es el que me llega, es el que me... Claro, claro. Pienso yo. Es que yo creo que los coleccionistas, vamos a decir, más puros, o con un coleccionista que Mira, está Adán y realmente... Eva, claro. Claro, pero un coleccionista que realmente dice, no, 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 yo no quiero cualquier cosa, quiero algo que realmente me llene en mi mente y que cuando yo lo vea disfrute con ello. Claro. No es tener una cosa de él por tener una cosa cualquiera, Claro, es por tener lo decir, que yo me gusta vale, realmente. un buen coleccionista tiene que tener un Picasso, tiene que tener un Dalí, tiene que tener un Miró, tiene que tener un Jason Polo, tiene que tener un Antonio García Villarán, tiene que tener un Paco Valera. No. No. Intentad, si coleccionáis algo, aunque cueste más o menos, Sí. eso da igual. Sí. Pero que sea algo que os llegue por alguna cuestión, ¿no? Razón, sí, por alguna razón. Por Mira, su tema o por su... Mira qué interesante cómo la serpiente, esto es Adán y Eva, evidentemente, ¿no? Sí. Es muy interesante cómo este fruto no son manzanas. Pero ¿tú sabes Sí. por qué? ¿Tú sabes que en la Biblia en ningún momento se dice ¿Qué es una manzana? que es una manzana? Se dice el fruto El prohibido. fruto prohibido, que claro, interpretamos a lo mejor como manzana, pero realmente no... Pero no, es que eso ha sido una interpretación de, ¿cuándo? ¿Del siglo XIX o no sé qué? Que alguien, o del XVIII, no sé cuándo, Sí. que alguien, un pintor, puso una manzana. Ajá. Pero no se sabe ni por qué, ni aparece en ningún escrito. En ningún escrito. Lo del fruto prohibido Sí, es un fruto que había en una... De hecho, yo sostengo que era que un... no es una no, manzana, yo es sostengo- un caqui. No, era un higo. Era un higo. ¿Sabes por qué? Sí, el higo quizás sea un fruto... No, pero no por eso, no. No por eso. Yo me ciño ¿Por a los qué? científicos. ¿Por qué? ¿Con qué se taparon las vergüenzas cuando se dieron Ah, cuenta de que estaba... Una hoja de parra. Claro, de una hoja higuera, de ¿no? higuera. Una higuera. Con una hoja de higuera. Si se tapan con una hoja de higuera, estarían al lado de una higuera. ¿Qué da la higuera? ¿Y por qué una hoja de higuera? Higos sobre Y no evas. fue una hoja de parra y fueron uvas. Un Con racimo una hoja de uvas. parra o de higuera. Yo creo que de higuera, ¿eh? Pero en muchos sitios es de parra. Ya, vamos a ver sitios, pero vámonos a la Biblia. Vámonos al... ¿Qué Yo dirá en digo, la Biblia? A ver, ¿qué dice la Biblia? Si no, pregunta a ChatGPT. A ver, dile... Ah, dile, ChatGPT. dile a ChatGPT... Dile, Que cómo díselo. se enuncia- No, dile de si en la Biblia Se habla aparece... de la planta con la que... Díselo, dile si en la Vamos a Biblia preguntar, espérate. aparece la de higuera. Sí. ¿Ahora qué? Ah, fue entonces un higo. Espérate, bueno, a ver, pregúntale a ChatGPT si en la Biblia aparece concretamente que la manzana fue el fruto que mordieron Adán y Eva, o Eva. A ver, ¿Fue una manzana el fruto que realmente, o no, pero mordió Adán y Eva, según la Biblia, ¿no? según la Biblia? ¿O fue otro fruto? ¿Puedes aclarármelo? Sé breve, por favor, hay que decirlo, Sé porque si breve. no se pone como loca. Fíjate, lo que nos hace reflexionar, ¿eh? Buena Los grabados. pregunta, porque Buena. aquí hay mucho mito popular mezclado con poca Venga, Biblia, venga. que dice realmente, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ujú. El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este es el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es... Claro, pero en hebreo se usa la palabra peri, que significa fruto en general. ¿Lo ves? Es decir, Fruto, no se especifica qué tipo de fruto. sí. Así que bíblicamente hablando no se menciona ninguna manzana. ¿Ahora qué? Pues nada, no es ninguna manzana, aunque, bueno, No, bueno, ¿qué? viene de un juego de palabras del latín porque malum es igual a mal. Y malum es igual a manzana también. Entonces ese Pero, fruto, como mal, manzana, ¿sabes? Pero Es por eso eso por lo que se ha está muy cogido con utilizado. pinza. Claro, pues por Eso eso lo han cogió hecho. con pinza. Fruto del mal, pues la manzana. Es como muy por similitud, ¿no? Yo pienso, por lógica, si se taparon con una hoja de higuera, lo que había allí eran higos o brevas. Tampoco Ya se está. conocían, los pintores medievales no conocían las frutas orientales, no sabían exactamente. Y esto concretamente no parece una manzana, que esto es lo que pintó Blake. Mira cómo la serpiente, que parece un dragón, le Sí. da el fruto de boca a boca. Sí, Que eso también simbólicamente es, a veces... dar de comer, ¿no? o Directamente, dar- ¿no? Claro, pero ¿quién da de comer con la boca a O otro? un pájaro, por ejemplo. Un animal, ¿no? Un animal, sí. Da de Como en comer, este caso. como en ¿no? este caso. Claro. Además, cuando transmite algo de una boca a otra, también habla de... o sea, se transmite el habla, ¿no? Sí. O todo lo que nos comunicamos a través del habla. Sí. ¿Cómo es? ¿Te imaginas Ya una está. serpiente? Me he intentado imaginar serpiente diciendo... ¿Y esto qué parece?
Y eso, pues, son como rosales, ¿no? El árbol, ¿no? Fíjate, es ¿Tú crees? como... Ah, Mira, bueno, ¿no lo ves? tiene espinas, es verdad. Tiene espinas, Qué es un árbol raro. espinoso. Sí, Y pero luego eso puede ser simbólico, simbólico de que también. pincha, de que no lo toquéis, No lo ¿no? toquéis, no lo toquéis. Pero ¿a qué me recuerda este fruto? Esto parece... Es dorado, no lo sé. No, a mí me recuerda a un fruto que está muy bueno Qué hoy mente más día. retorcida. No, pero son como... No son los aguacates, es lo otro, que se cultiva mucho también en Málaga. Ah, ¿Cómo se sí. llama? Sí, Que está la buenísimo. paraguayas no, Mango. El mangos, mango, mangos, mango. mangos. Yo Pero he en hecho esa un época mango. el mango no Pero es que estaba el por mango está aquí. muy rico. A partir de Es hora ahora de comer. es un mango Es lo un que... mango. No, pero ¿no parecen como mangos? Sí, un poco, un Bueno, poco. yo quizá he dicho, bueno, es un fruto de bien y del mal, sería así. Sí, Y luego el dragón, y luego está Adán como así. como Diciendo, sorprendido, ¿esto qué perplejo. es? Otra vez viendo algo. Otra vez, Mirando arriba. Otra y vez, con el sí. culo apretado, mira. Hasta aquí, sí, es verdad. Y luego de nuevo, la está... Mira. En Sí. fin, Bueno, William Blake, maravilloso, sí. ¿o no? Sí, maravilloso. Yo la verdad es que me encanta la manera de representar que él tiene y esas tonalidades también, qué ¿Que tiene bonita. más músculo de la cuenta a la espalda? Puede Bueno. ser. ¿Que están todos hinchaditos, parece un globito? También. Bueno, Pero que no pasa nada, que a mí no me pasa gusta. nada, A no mí me pasa gusta. nada. Pero la simbología, el significado de la estampa y todo es muy bonito. El color. E incluso a nivel abstracto, fíjate cómo las ramas hacen un zigzag, clac, 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 como violento, ¿lo ves? Sí. Son Sí. como truenos, como relámpagos, que mira, aquí Que acaba. terminan como cayendo No sé, agua, agua. o en un bosque, sí. Una cosa rara. Y la serpiente está abrazando muy bonito, alrededor, muy Sinuosamente. sinuosamente a la chica, a Eva, Sí, ¿no? a Eva, supuestamente Eva. Sí, y los pies. Los pies maravillosos, ¿eh? Los Maravilloso. pies se lo sabía hacer. Sí. Estos pies son de escultura griega típica, Sí. griega romana, Sí, copia y romana, bien lo que sea. construido, ¿eh? Bien Muy construido. muy bien, Teniendo en muy cuenta bien. que será una estampa pequeña. Y luego mira qué bonito el juego tan simplista de la hierba. Sí. Casi ilustrado, como un dibujito, sin ser muy naturalista, muy... Sí, ilustración. Y la importancia del color en la serpiente. Pues nada, me parece fantástico Y maravilloso. acabar con esta... Bueno, acabar no, porque no podemos acabar de hablar de William Blake. Si queréis que hagamos una segunda parte de William Blake, profundizando aún más en todo, lo primero, os tenéis que suscribir, que la mayoría de los Claro. que veis el podcast no estáis suscritos ni suscritas, hombre. Por favor. Por favor. Por favor. Que Nos no piden cuesta muchas dinero, veces. no cuesta Cada dinero. vídeo que hacemos siempre lo pedimos. Y no nos estáis haciendo mucho caso. Algunos sí, algunos sí. Pero no todos. Deberéis de hacernos caso todos porque así estaréis informados puntualmente de cuando publicamos un vídeo nuevo. Bueno, No, y así además nos animáis, hacemos más y estas charlas que os acompañan en muchos momentos de vuestra vida. Sabemos que cuando pintáis, cuando estáis Cocináis, cocinando, Cuando no sé si en el vais coche. al gimnasio, Sí, así si es que vais. contentos Cuando- de entreteneros. Vale, entonces, para terminar, si tú coleccionases, bueno, tú coleccionas obras, ¿no? Igual que yo. Bueno, sí, colecciono algunas Coleccionas cosas. cosas. Sí. Yo esta también me gustaría. A mí me encantaría tener una cosa así, porque es que es tan representativa de Blake que... Pero concretamente esta, me gusta mucho, no sé por qué. Me llama mucho la atención el color, pero bueno, La yo composición. te he traído otra cosita. ¿De qué? ¿Me La has tengo- traído algo para mí? Gracias. Bueno, no es para mí, pero Entonces, ¿por qué me lo traes? porque es algo que yo colecciono. ¿Ah, tú coleccionas? Ya que hemos estado hablando de coleccionismo, Sí. pues digo, voy a llevar alguna cosita que sea un poco interesante. A ver. Y está aquí, fíjate. Es un sacapuntas antiguo Ah, ¿eso dónde lo has de conseguido? ¿En el Faber-Castell. rastro? No, lo he conseguido por internet, se pueden conseguir y... Pero un momento, este sacapuntas no es normal. ¿Esto cuánto puede costar? 3-4 euros, ¿no? Bueno, no. Estos son sacapuntas antiguos de la primera época de Faber-Castell y estos sacapuntas pues tienen 100, 125 años, algunos, sí. Pues aparentan menos. Aparentan estar fabricados ayer. Sí, A ver, son- pero cuenta un poco la historia. Bueno, es muy interesante. Yo me gustaban coleccionar sacapuntas al principio, eran los sacapuntas normales, pero una vez pues viendo por internet cosas de sacapuntas me salió que había gente que efectivamente coleccionaba sacapuntas. Entonces yo me fijé en modelos más antiguos, más retro, más vintage y empecé a fijarme en que había algunos muy curiosos. Estos son de latón fundido, pesan bastante para ser sí, pequeñitos. pesan. Y tienen una cuchilla curva. Se parecen un poco, me ha dicho alguien, a la Torre Eiffel. Alguien no, te lo dije yo. Te lo dije yo. Sí, un poco a la Torre Porque Eiffel. así parece la Torre Eiffel, ¿lo es? Sí. Pero son alemanes, ¿vale? Ajá. Y bueno, concretamente me llama la atención porque tiene una forma muy bonita y así como dorados y tal. Y son unos sacapuntas, bueno, pues que son de preguerra. Este, por ejemplo, es de antes de la Primera Guerra Mundial.
y aproximadamente pues lo compré porque vi que tenía un grabado, una inscripción aquí, que pone DRP, que significa Deutsche Reichspatent, que es una patente imperial alemana. Esa patente imperial alemana es del año 1900-1930, o sea que con eso se data más o menos que este sacapuntas es bastante antiguo, ¿vale? No se sabe exactamente el momento de fabricación, pero sí que por las inscripciones y tal, es un sacapuntas de cuando la marca Faber-Castell todavía no estaba unificada, eran varios familiares. Y entonces este, por ejemplo, pues de uno de los hermanos o primos o tal, que se llamaba Johann Faber. Anda. Porque luego estaba otro que era A.W. Castell. Entonces, luego se unió la marca y ya por fin salió Faber-Castell. Entonces, Está bueno, numerado, este es está un modelo, numerado. es una patente, está numerado. Este modelo, pues, se llama Janus. Pero una cosa. Y este modelo, que era del su primo, hermano, tal, Sí. se llamaba Helios. ¿Vale? Anda. Entonces, Pero un momento, yo voy a decir una cosa. Este parece como más antiguo, tiene como un tornillo aquí y todo. sí, Aquí pone número 5078. ¿Significa que solo hay uno como este o que como este número 5078 hicieron un no, montón? hicieron muchos porque es el modelo. Ah, el modelo número 5000, hicieron 5078. No, simplemente lo nombraron, lo numeraron así, porque yo creo que tenían otros tipos de sacapuntas. Pero estos concretamente Oye, eran. y tiene aquí como una, no es una esvástica, pero No, tiene son dos martillos cruzados. dos martillos cruzados. Sí, porque luego era un símbolo que tenía Johann Faber y luego Castell, que era el otro, que era este pertenecía al otro lado, pues Janus tenía dos balanzas. Anda. Sí, entonces luego cuando Siempre se dos. unifican, siempre dos balancitas y el otro como dos martillos. Cuando se unifica la marca, al final creo que se quedan las dos balanzas porque Castell es un poco el que toma las riendas. Pero el tema es que son las patentes, el tema que de las numeraciones y tal, lo que rige un poco las patentes. Y bueno, es una cosa curiosa tener un sacapuntas muy antiguo, que por cierto saca fantásticamente, muy Sí. bien a día de hoy. Y bueno, Pero simplemente. ¿cuánto puede costar uno de esos en el mercado hoy? Pues yo he llegado a ver estos en algunos precios desorbitados. ¿Cuánto? Entre 250, 150 250, euros, 180 euros. 180 Un euros, sacapuntas, un sí. sacapuntas, Sí, sí. 180 euros. Pero yo he tenido suerte, mucha suerte, y los he encontrado, pues, Bueno, que lo has buscado, lo he ¿no? buscado, lo he buscado durante mucho tiempo, y bueno, he tenido la suerte de encontrarlo a un precio muy razonable. Y luego lo has restaurado, ¿no? Y luego lo he restaurado. Sí. Lo has restaurado y ha quedado así. Muchísimo más barato de lo que por ahí se vende en plataformas. Pero también supongo que por el desconocimiento. Es que mucha gente no sabe lo que tiene, No claro. sabe lo que tiene y lo vende y luego porque lo tienen a lo mejor de sus abuelos, lo tienen en una caja, aparece. Yo realmente vi que estaban en bastante buen estado, los limpié y han quedado fantásticos un poco y sin rayarlo ni arañarlo, dándole un poco de lustre y la verdad que queda muy bien. Es el tema del coleccionismo que es muy curioso y que tienes objetos como muy personales, muy especiales. Cuando le pregunté a ChatGPT sobre los objetos me dijo, bueno, ten en cuenta que aparte de la edad, dice, antes de que fuera la Segunda Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, Claro. antes de que Picasso empezase a dibujar. Entonces, un poco como que aludía a que era un objeto histórico. Claro, ¿vale? claro. Y entonces eso es lo chulo del coleccionismo y lo interesante y lo bonito. Y luego además especificaciones, pues como que el más antiguo está más hecho a mano, el que es más nuevo, un poco más nuevo, está más industrializado, es un objeto ya más industrializado. Y entonces estas cosas tan curiosas y que la cuchilla en este caso, por ejemplo, es una cuchilla, aunque no sé si lo podréis ver, pero es curva. Con lo cual la punta del lápiz sale con forma curva y sale muy interesante, muy afilada de una manera muy curiosa. Y que luego va envejeciendo contigo y va tomando un tono, así es dorado, pero bueno, va tomando un tono personal del uso. Yo desde luego no los voy a poner en una vitrina, yo los uso como objeto Sí, sí, sí. para sacapuntas. para sacar punta y para usarlos. Sí, con el placer de tener algo antiguo, pero que se va a usar, al que De se le da hecho, vida. el otro día estamos desayunando Paco y yo, y esto es una pregunta que le quiero lanzar al querido público. A nosotros nos gusta mucho buscar cositas, coleccionar, ¿no? Sí. Claro, lo que nos gusta es encontrar cosas buenas y disfrutar de ellas, ¿no? Pero también a veces nos vemos que tenemos muchas cosas y esa labor que hemos hecho de búsqueda, quizás le pregunté yo a Paco, oye, ¿qué te parecería si abriésemos una plataforma o algún sitio para, de primera, enseñar nuestra colección Sí. o incluso alguna de las piezas poder venderla si alguien la quiere? O sea, habiendo hecho nosotros ya la labor de investigación, búsqueda, sí. la búsqueda y toda la información. No lo sé si os interesa o no os interesa este tipo de... Porque nosotros sí pintamos obras, tanto individualmente como de manera colectiva, que no están en ningún sitio todavía. Ya. Nuestros cuadros Ya estarán en algún momento, ya supongo. estarán, Sí.
Pero esta otra cosa, digo, es que a mí me gusta. Y de hecho yo colecciono, Sí. tengo que decir que, bueno, tengo un grabado de Goya, tengo un grabado De Chagall. de Chagall, tengo un grabado de Solana, entre otras cosas, y muchas otras cosas, muchas Ya. otras piezas que poco a poco quiero hacerme de una gran Y colección. que en algún momento venderás. Es que no lo sé, No lo sabes, claro. no lo sé, pero Pero tengo... esa idea es bonita también, esa idea de que entre alguna cosa, pero también pueda salir. Sí, Sí. sí, porque yo pienso que al final el concepto último es que, yo lo digo muchas veces en mis reels, en todo, los que compramos obras de arte, Ujú. no los que lo hacemos, sino los que las compramos o las tenemos en la casa, estamos pagando por guardar esa obra. Durante un tiempo. Claro, durante toda tu vida o por custodiarla. Sí, sí. Porque, Es una especie de salvaguarda, pero luego pasará a otra mano en algún claro, momento dado. claro. Claro. Por ejemplo, tú si empiezas a pensar sobre las meninas, ¿no? Ujú. Sí, las meninas la encargaría, o sea, la pintó Velázquez, pero esa obra la guardó En su la momento. corona en Sí. su día, pero hoy día ya no las Claro. disfruta porque están fallecidos. Claro, yo en este caso le pregunté a uno de las personas que me vendió uno de ellos, que tuve la oportunidad, le dije, pero que, bueno, ¿dónde has conseguido este sacapuntas? Y entonces me dijo, bueno, es que mis abuelos ya fallecieron, pero entré en el desván suyo, encontré una caja que tenía unos Claro. instrumentos tal, y entre esos instrumentos estaba el sacapuntas. Y bueno, pues se ha podido tirar a lo mejor en el desván 80 años o Claro, 70 claro, años claro. sin usar, porque a lo mejor fue un elemento de juventud que cuando él Claro. dibujaba, porque parece ser que era una persona que dibujaba, o que era algún tipo de ingeniero, o arquitecto, o dibujante, porque vi que también tenía algunas reglas entre sus objetos, de más precisión. Entonces dije, pues esto tiene que ser algo. Y claro, pero es verdad, ese objeto ha estado ahí como dormido, latente, guardado. Claro. Y de repente ha vuelto otra vez a la vida y ahora lo tengo yo y lo voy a volver a usar después de Claro. 80, 90 años. Y si no se te pierde o lo destruyes o algo, Pasará pasará a otra persona, persona. seguramente, Qué claro. bonito, ¿eh? Si está, Somos custodios de los objetos somos custodios de los objetos, sí, porque los objetos permanecen, perduran mucho más tiempo a veces que nosotros. que las personas, sí, claro. Casi ¡Qué todo, bonito! casi en la mayoría de las cosas, ¡Qué de bonito! los casos. ¿Pero te Sí. parece bonito o te parece Me trágico? parece precioso. ¿Y por qué? Pues porque ahí se queda algo también de nosotros, ¿no? En ese objeto. ¿Tú crees que se queda, algo que hablamos de William Blake, de ¿Tú crees que en los que se queda dibujos se nuestra queda energía? algo de nuestra energía en el En cada objeto? objeto se queda algo de nosotros. Por ejemplo, Puede ser. en este vaso con cabeza de canina Y yo creo que cuando es un rosa, objeto se como queda este, algo. quizá menos, pero cuando es un objeto artístico en el que tú has puesto mucha más impronta Claro. y que estás tú más ahí, en ese caso todavía más. Y no creo que incluso cuando se usan los objetos, por ejemplo, hay mucho mercado de este vestido se lo puso Marilyn Monroe, porque vestido como ese hay mucho, pero Sí. la gente lo compra por un valor muy superior al del que vale un vestido. Claro, pero es un O valor un pincel de no sé sentimental quién. porque se sabe que lo usó ella, ¿no? O las paletas. Poco se sabe de las paletas de los pintores. Yo me compré un libro que te lo enseñé Sí. hace poco de las paletas de los pintores. Y en el mismo libro dice que hay un mercado muy menor, porque hay muy pocas, paletas de artistas. O sea, Claro. entonces, claro, porque pero la paleta del artista sí considero que es algo que tiene mucho sentido tener la paleta de un artista que te guste. Ya. Porque en la paleta del artista están sus colores, cómo manejaba y Sí, cómo se organiza, cómo lo organiza, la huella de la pincelada. cómo trabaja. Por Es ejemplo, muy interesante, sí. en los cuadros del Greco, en los bordes, Se sí, ven hay las pruebas de color. pruebas de color, Sí. o el descargar la pintura, o mezclar ahí mismo. O sea, y eso me parece muy interesante. Las paletas, Sí, porque ahí hay mucha espiritualidad del artista Sí. directamente. yo como coleccionista, ya no como artista, bueno, como artista tengo paletas, que ya no Sí. uso, que las tengo ahí. Y como coleccionista, a mí me gustaría tener la paleta de un artista que me guste. Sí, alguna paleta, sí, sí, sí. Entonces, también dejadme en comentarios Sí, porque es muy si interesante. queréis que ponga en mi web alguna paleta mía No las pongas, porque a la las quiero venta, yo, las a la quiero venta, yo. sí. Alguna paleta mía a la venta, si queréis que la ponga, escribirme al correo o ponerlo, porque tengo aquí 2 o 3 paletas que a lo mejor digo a alguien, yo ya no las voy a usar. Ya. Sí, porque ya han sea, llegado ya- al fin de su vida Sí, útil, vamos a decir. No, que digo,
es que ya me gusta así. Me Ya gusta como así, es está, como ya una- acabó aquí. No es una obra, pero es un objeto del artista, ¿no? Ya, ya. Y un objeto que ha tocado el artista, en este caso yo. Sí. Pero digo, ¿y si las pongo a la venta para que alguien las tenga? O sea, regalar no la voy a regalar, pero ¿y si alguien Sí, paga sí, por sí. ella y la tiene como parte de su colección? Sí, podría ¿Sería ser. interesante o no? Sí, podría ser interesante, claro. No sé, yo lo digo Bueno, para que lo pongáis por aquí. proponedlo, claro. Proponedlo si queréis. Pero aunque pase lo de la paleta, aunque tengas esto, oye, ¿cuál me vas a dar? Ninguno. ¿Por qué? Porque son objetos de mi Mira, colección. No, no, no. Espérate, espérate, te voy a decir cuál quiero yo. Adiós. Bueno, pues ¿sabes lo que pasa? Que aunque tengas esto, ¿qué ocurre, no? Aunque tengas esos dos sacapuntas en tu poder, Aunque tenga estos dos sacapuntas en mi poder, ¿sabes lo que va a pasar, no? sí sé lo que va a pasar. ¿Qué? Que nos vamos directos a la extinción.